Sí, Keiri Cortés, todos es el nombre de ustedes, ¿verdad? Que aparece ahí, ¿verdad? Porque me tengo que mandar capturas de pantalla, de videos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, Reina Martínez, Alejandra Vázquez, Delmis Ramírez, Dani Hernández, Mirza David, Samsung, ¿quién es? Me decía Lisi, Fernanda Vilés, Gaby Tatiana Nieto, Alejandra Pereira, Keiri Ortiz. Bueno. Bueno, decíamos, procedimiento para construir un intervalo de confianza para proporción poblacional, ¿verdad? Se infiere para toda una población, ¿verdad? Número uno, verifique que los supuestos requeridos se cumplen, o sea, que se considera que los datos que se están, de lo que se debe ser lo que se va a calcular, este, tienen una distribución normal, ¿verdad? Dos, establezca el valor crítico selfa alfa medios que corresponde al nivel de confianza deseado. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico Z alfa medios es igual a 1,96, que esto es parte de la fórmula para calcular el margen de error. Tres, evalúe el margen de error, que el margen de error es con esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula y ese dato se suma y se resta para hallar dos valores, el valor más pequeño del intervalo y el valor más grande. Bien. Cuatro, utilizando el valor del margen de error E calculado y el valor de la proporción muestral, calcule los valores de P menos C, proporción muestral menos C, margen de error y proporción muestral más C. Que es margen de error más proporción muestral. Sustituye esos valores en el formato general para el intervalo de confianza. Entonces, que se van a escribir así, ¿verdad? Como una forma de desigualdad, el P menos C, es decir, el dato que salga menor que proporción de la población, menor que proporción de la población más C, ¿verdad? O bien, proporción de la población más o menos C, o bien, dentro de un intervalo P menos C, P más C, ¿verdad? Refiriendo, ya saben que P que es la proporción muestral más margen de error. Y número 5, redondee los límites del intervalo de confianza resultantes a tres dígitos significativos. O sea, pero hasta el final, ¿verdad? Entonces aquí se recomienda que utilicen varios, mientras estén calculando, utilicen la mayor cantidad de decimales posibles. Solo hasta el final es que van a redondear los resultados finales, ¿verdad? De los datos del intervalo de confianza. No tengo. Ahí. Bien. Bueno, vamos con un ejemplo. Dice ejemplo. Bueno, que es siempre con el mismo, ¿verdad? Dice tasa de éxito de la terapia de contacto. En el problema del capítulo señalamos que los terapeutas de contacto participaron en 280 pruebas de su capacidad para percibir el campo de energía humana, decir, adivinar qué mano
de una niña está en la posición correcta. En cada ensayo, esto es indiferente, ¿verdad? En cada ensayo se pidió a un terapeuta que identificara la mano que estaba debajo de la mano de Emily Rosa. De los 280 ensayos, los terapeutas acertaron en 123 ocasiones. Los resultados muestrales son N, que es el tamaño de la muestra, 280, ¿verdad? Que es el total de pruebas. Proporción eh, muestral de éxito sería 123, que refiere a las veces que adivinaron los terapeutas entre el tamaño de la muestra, 280. Da 0.439286. ¿Por qué? Porque todavía es un resultado parcial para hallar el intervalo de confianza. Entonces, se recomienda que este dato utilicen para la proporción muestral, utilicen varios decimales, lo más que puedan, ¿verdad? Aquí se utilizan 6, ¿verdad? En vez de utilizar 0.44 redondeado para la proporción muestral, empleamos decimales adicionales para que los cálculos posteriores no se vean afectados por un error de redondeo, ¿verdad? Eh, entonces nos piden, inciso A, calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Inciso B, calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la proporción poblacional. Ajá. Inciso A dice, el margen de error se calcula usando la fórmula con el valor crítico. Entonces, hay que, como es del 95%, ¿verdad? Aquí nos debe decir qué nivel de confianza. El ejercicio nos debe decir qué nivel de confianza. Entonces, el nivel crítico sacado de de la tablita de esta, ¿verdad? Para 95% el valor crítico Z alfa medio es 1.96. Bien, la proporción muestral sería 0.439286, usando la mayoría de decimales posibles. Aquí se usan 6. Pero a la vez hay que calcular la proporción de fracasos, ¿verdad? De resultados que no se esperan, que se va a sacar por diferencia. 1 menos el valor de la proporción muestral de éxitos que se calculó, ¿verdad? 1 menos 0.439286, que es 0.560714. Y el tamaño de la muestra, que es 280. Entonces, el margen de error va a ser igual. La fórmula Z alfa medio, valor crítico, por la raíz cuadrada de proporción muestral de éxitos por la proporción muestral de fracasos entre N. Entonces, sustituyendo valores sería 1.96, ¿verdad? Que es el valor crítico a un 95% por la raíz cuadrada de 0.439286 por 0.560714 entre 280 y debe dar 0.058133. Entonces, este es el cálculo que se debe hacer para calcular el margen de error, man. Entonces, nuestro dato se siguen usando bastante decimales, ¿verdad? Aquí se decidió usar 6, pero se pueden usar 4, ¿no? Bien. Entonces, inciso B dice, calcule el estimado del intervalo de confianza, que es el objetivo de final, ¿verdad? Que es por el tema, ¿verdad? Entonces, construir el intervalo de confianza es bastante fácil. Ahora que tenemos los valores de la proporción muestral de éxitos y el margen de error, simplemente sustituimos esos valores para obtener este resultado. Es decir, sería proporción muestral menos margen de error menor que proporción poblacional sin la copita, ¿verdad? Arriba, menor que proporción muestral más margen de error, ¿verdad? O sea, aquí al inicio y
y al final, ¿verdad? Pues se está infiriendo, ¿verdad? Estos son los datos que vamos a calcular. Entonces, ya sustituyendo valores, sería al inicio, sería el valor de la proporción muestral de menos el margen de error que nos dio, menor que proporción poblacional que va a quedar en medio, que es de toda la población, ese queda como incógnita, menor que 0,439286 más 0,058133. Entonces, después de restar estos dos datos y sumar estos dos datos, ya nos queda el intervalo de confianza, ¿verdad? Que es en forma de intervalo, pero que también se puede escribir como más fácil así de 0,381. Nah, bueno, es que ahí me cuesta en forma de intervalo para no escribir así en forma menor p, pueden un intervalo 0,381, coma y después 0,497. ¿Verdad? Bien, es que voy a perder mucho tiempo acá. No soy muy ducho para escribir así en pantalla algunas veces, ¿verdad? Como hoy. Bien, redondeado, entonces aquí al final ya sí se redondea a tres cifras significativas, es decir, tres decimales cada dato. Esto es para el margen de error, ¿verdad? B para los intervalos de confianza. Bien, entonces, este sería el resultado final en este ejemplo. No sé si hay preguntas. Preguntas. Un momento. Sí, sí, disculpen. No sé si hay preguntas. Ve, sí, disculpen, ¿hay preguntas? Sí, una pregunta, licenciado. Ajá, Entonces, en vez de poner menor que, podemos simplemente poner solo una coma. ajá, correcto. Ajá. Y entre paréntesis, es decir, entre paréntesis 0,381, 0,497. Ajá, gracias. Sí, estos cálculos yo los recomiendo que los vayan haciendo por pasos. Me permiten, solo que tengo que conectar la Sí, computadora. está bien. Bien, entonces, para estos cálculos yo recomiendo que los hagan paso por paso, ¿verdad? Primero, no los vayan a hacer de un solo, sino que primero multiplican lo de arriba, ¿verdad? O sea, paso estos dos valores, después en el siguiente paso el resultado dividido entre 280 y hasta después la raíz cuadrada que va a multiplicar por el valor crítico. Digamos, en este ejemplo, 1,96. Que tengan cuidado en los pasos, mejor poco a poco, no traten de hacerlo de una vez porque pueden confundirse y un dato malo. ¿Verdad? Bien, entonces así es como yo lo explico, ¿verdad? Primero calculo el margen de error usando la fórmula y después ese margen de error lo sumo y lo resto, ¿verdad?
lo resto para hallar el primer valor del intervalo de confianza al inicio y lo sumo a la proporción muestral para el dato del valor final de ese intervalo de confianza. Ahora voy a poner un ejemplo de otro compañero, entonces para que vean forma diferente, ¿verdad? De explicar, dice. Entonces, dice, en una investigación de niños maltratados en pacientes psiquiátricos, Brown y Anderson encontraron, bueno, estos son ejemplos de textos de Estados Unidos, ¿verdad? Encontraron 166 pacientes en una muestra de 947 con antecedentes de abuso sexual y maltrato físico. Construya un intervalo de confianza del 90% para la proporción de la población. Entonces, aquí calculan, bueno, este es un ejemplo de un compañero que trabaja diferente, un poco diferente, explica, ¿verdad? La proporción muestral de éxito sería que tengan antecedentes de abuso, ¿verdad? Del paciente 166 sobre de la muestra 947. Este resultado da 0,1753, ¿verdad? Después de dividir, ¿verdad? El tamaño de la muestra es 947. Bueno, él se va a la tabla, ¿verdad? Él busca, entonces eso tienen que buscar o preguntar a cada tutor cómo van a trabajar, si van a poner a buscar el valor crítico ustedes o ya lo van a utilizar, ¿verdad? 90%. Ajá. Entonces, para calcularlo en la tabla, hacen un procedimiento uno menos alfa medios por la figura, ¿verdad? Que la cola, ¿verdad? Al 95% se subdivide al inicio y al final de la figura de la campana, ¿verdad? De la distribución normal. Pero este es 1,645, entonces él lo aproxima, ¿verdad? Según el dato que yo tengo, eso valor crítico es que ustedes deben confirmar si ya son dados o, o los van a poner a buscar en la tabla, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que buscan ese 0,95 en la tabla y es 1,65 aproximado, pero en mi caso yo doy, si es un 90% mejor que el dado, porque es un valor, que es el mismo, solo que está allá redondeado a dos cifras, ¿verdad? 1,645 y aquí lo deja a 1,65, que es lo mismo, es criterio, son cuestiones de criterio, ¿verdad? Entonces, el intervalo de confianza va a estar dado, él aquí lo incluye todo, miren, no saca el margen de error por separado, sino que lo pone en una sola fórmula para hallar el intervalo de confianza, ¿verdad? Que es la proporción muestral de éxitos más o menos el valor crítico por la raíz cuadrada de P por 1 menos P, o sea que en vez de Q pone 1 menos proporción muestral, pero que es lo mismo, ¿verdad? Entonces le pongo los dos ejemplos para que sopesen, por decirlo así, que hay diferentes formas que le pueden explicar, ¿verdad? Y me parece, decidí ponerlo, ¿verdad? Este ejemplo de otro compañero. Y tengo un material que se los puedo prestar también. No hay problema, pues si es para la enseñanza de todos, no. Y yo le estoy notificando a él, no. Le pedí el permiso, ¿verdad? Entonces, en vez de P por Q, pone P por 1 menos P, que es lo mismo que Q, ¿verdad? En la fórmula acá, ¿verdad? 1 menos P es, P por Q es 1 menos P, que está, me fui muy largo. Es 1 menos P, ¿verdad? Entonces, para que vean formas diferentes de calcular el margen de error, él usa otra notación, más o menos, dice, no,
O sea que va a sumar y va a restar. Entonces, pero aquí no indica el paso cuando suma ni cuando resta, ¿verdad? Entonces aquí saca el valor de un solo, ya al final lo muestra. Eso quedaría a ustedes para que practiquen, ¿verdad? Entonces les dejo este ejemplo, ¿verdad? Dice 0,1753 más o menos 1,65, que es el valor crítico, por la raíz cuadrada de 0,1753 por 1 menos P. O sea que sería por la diferencia 1 menos 0,1753 que da pues 0,8247 sobre 947 que es la muestra. La raíz cuadrada de todo eso multiplicado por esto, más esto daría este dato, ¿verdad? El intervalo final, el valor final de ese intervalo. Y la resta esto menos el resultado de todo esto va a dar el dato inicial del intervalo de confianza, ¿verdad? A un 90% él le pone, indico, o sea, pongo las dos formas de sacar un intervalo de confianza con diferentes criterios, ¿verdad? El del mío y el de otro compañero, ¿verdad? Entonces, ¿qué se dice en la respuesta? Se estima que con un 90% del nivel de confianza, la proporción de niños con maltrato físico en los pacientes psiquiátricos está entre el 15,49% hasta 19,57%. Es decir, que se puede traducir en su forma de porcentaje, multiplicando estos datos por 100, ¿verdad? Por 100. No sé, ¿hay preguntas? ¿Cuál les parece mejor? Que no da resultados parciales, no, ya lo da finales, pero en la parte como yo explico lo hago más detallado, ¿verdad? Más desglosado, por decirlo así, el procedimiento. Pero se llega a lo mismo. Me parece mejor el suyo. Sí, bueno. Pero se los comparto ahí para practicar. Traten de calcularlo como yo lo hago. De nuevo esto, les puedo compartir el material también para que lo tengan. Pero bueno, como es un refuerzo, ya van algo sabidos, ¿verdad? Vamos a ver quiénes les están dando clases ahorita. La El licenciada licenciado Kevin, Kevin Kevin Palma. Palma. Kevin Palma, sí. Sí, Y en Cihuatepeque es, ¿no? O en Noche. sí, de Tegucigalpa, dice. Anteus. Sí, quienes dan son Roger Ramos, creo que está en Choluteca, si no me equivoco. En El Paraíso creo que está la licenciada Ana Chávez. Bueno, vamos a ver Ajá. entonces, pero ya van un David poquito Correa. avanzados. Bien, ahora, tamaño muestral para la estimación de la proporción de una población. Cuando se conoce un estimado, se puede calcular el tamaño de muestra, ¿verdad? Este n es al calcular la muestra. Entonces, estas son las fórmulas, ¿verdad? El valor crítico elevado al cuadrado por la proporción de éxitos por la proporción de fracasos, P por Q, sobre margen de error elevado al cuadrado. Cuando se conoce un estimado, ¿verdad? Cuando no se conoce un estimado, también se puede sacar el tamaño de una muestra. Z alfa medios, o sea, el valor crítico elevado al cuadrado por 0,25, dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Regla de redondeo para determinar el tamaño muestral. Para asegurar que el tamaño muestral requerido sea al menos tan grande como debe ser, si el tamaño muestral calculado no es un número entero, redondea al siguiente número entero mayor. Ejemplo, tamaño muestral para una encuesta por correo electrónico. Las formas en las que nos comunicamos se han visto afectadas drásticamente por el uso de máquinas contestadoras telefónicas,
fax, correo de voz y correo electrónico. Suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares en Estados Unidos que utilizan el correo electrónico. ¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales? Inciso A dice, utiliza el siguiente resultado de un estudio pionero. En 1917, el 16.9 de los hogares estadounidenses usaban correo electrónico. Inciso B, suponga que no tenemos información previa que sugiera un valor de la proporción muestral. Bueno, esto no sé, lo voy a explicar, pero puede que depende de cada tutor. No sé si lo van a tomar este tema, pero por cualquier cosa ya saben cómo calcular una muestra, o sea que existen fórmulas. Y la Ajá, muestra puede ser para millones y puede ser muy pequeña, pero se puede inferir para toda la población. Entonces, estos dos incisos, dices cuando hallar el tamaño de la muestra, cuando se conoce un estimado, tenemos un valor de proporción de otro estudio anterior, y esto cuando no se conoce, o sea que conozcamos o no conozcamos un estimado, podemos calcular el tamaño de la muestra. Solución, dice, el estudio previo sugiere que 16.0.169, que lo da en porcentaje, de 16.9%. Entonces, si hay un porcentaje, hay que dividirlo entre 100, y ese es el dato que vamos a usar en la fórmula. No vamos a usar porcentajes, sino que tasas, ¿verdad? Lo dividimos entre 100, 0.169 nos queda. Entonces, la proporción de fracasos Q va a ser 1 menos 0.169, que es 0.831. Con un nivel de confianza del 95%, tenemos 1.96, que al nivel de confianza, eso deben tenerlo claro, que el nivel de confianza da. Entonces, que ya es un dato, el valor crítico ya está dado, ¿verdad? Por los datos que yo les di, que son tres valores que les di, ¿verdad? Al 95% corresponde el 1.96. Además, el margen de error es 0.04. ¿De dónde sacamos este 0.04? Dice que el equivalente decimal de 4 puntos porcentuales, hay que tener cuidado en la redacción, ¿verdad? Dice que el porcentaje muestral es erróneo, entonces aquí de 4 puntos porcentuales. Entonces ese 4 que dice la redacción, el margen erróneo, ese es el margen de error. No dice margen de error, pero lo dice con otras palabras. Entonces ese 4 hay que dividirlo entre 100. Por eso es que el margen de error es 0.04. Puesto que tenemos un valor de estimado, usamos la fórmula como sigue. Entonces aquí vuelvo a escribir la fórmula, que es el valor crítico z elevado al cuadrado por P por Q entre el margen de error elevado al cuadrado. Entonces sería 1.96, que es a un nivel de confianza, es el valor crítico al 95%, 1.96 al cuadrado, por 0.169 que son los éxitos, proporción muestral, y por 0.831 que sale por diferencia, ¿verdad? Entre 0.04 al cuadrado, ¿verdad? Entonces este 1.96 al cuadrado, recuerden que al cuadrado es 1.96 por 1.96, ¿verdad? Multiplicado dos veces por el mismo, ¿verdad? Por este dato, todo este resultado, cuando estén calculando, mejor háganlo paso por paso, mejor, para que no se confundan, ¿verdad? Sí, mejor poco a poco. Primero multipliquen el resultado, después lo dividen entre esto elevado al cuadrado y nos va a dar 337.194. Esto no es 1000, ¿verdad? No, no es este punto decimal. Y como es una muestra, se va a redondear a la cifra entera más alta, ¿verdad? Siempre para arriba. Como es una muestra, siempre se redondea para arriba. Si fuera una
Un cálculo normal se redondea, quedaría en 337, pero como es un cálculo para muestra que es de la realidad, siempre se considera, se redondea para arriba, ¿verdad? Bueno, según el texto que yo explico, que es el criterio que uso, pero ahí vamos con cada tutor, bueno, hay que ver el criterio, ¿verdad? Entonces debemos encuestar 338 hogares seleccionados al azar. Esto porque tenemos una proporción de un estudio previo. Ahora, inciso B, como en el inciso A, igual como en el inciso A, utilizamos el valor crítico 1.96, es el mismo nivel de confianza, el margen de error, el mismo, aquí se me fue dos veces, ¿verdad? El margen de error, se me repitió sin querer, pero sin conocimiento previo de proporción muestral, usamos la segunda fórmula como sigue. O sea, si no tenemos un dato, podemos calcular la muestra también. Entonces sería esta otra fórmula. Valor crítico, Z alfa medios elevado al cuadrado por 0.25, que es parte de la fórmula, ¿verdad? Este 0.25 es de la fórmula entre el margen de error elevado al cuadrado. Entonces, haciendo este cálculo, 1.96 por 1 al cuadrado, que es 1.96 por 1.96 multiplicado por 0.25 entre 0.04 elevado al cuadrado, me da 600.25 y se redondea al entero más alto siempre, próximo a 601. Entonces, para tener una confianza del 95%, que nuestro porcentaje muestral está dentro de 4 puntos porcentuales, el porcentaje verdadero para todos los hogares, debemos seleccionar al azar y encuestar 601 hogares. Miren que cuando no se tiene un valor de referencia de proporción muestral, la muestra tiene que ser más grande, ¿verdad? Para que haya más, para que se pueda inferir para toda la población. 601 y en el anterior era 338 porque hay datos de estudio previo que puede tomar, pero cuando no hay datos, también se puede calcular el tamaño de la muestra, solo que va a ser una muestra más grande. Que esto es lo que se aplica para encuestas, ¿verdad? Sobre todo encuestas de elecciones en electoreros, ¿verdad? Ya en tiempos de elecciones de políticos, solo en eso eh, solo alzar el poder y engañar a la gente, la mayoría de políticos, por desgracia. Bueno, para intención de voto. Ahora, el problema que hay actualmente es que hay mucho sesgo y ya no hay mucha credibilidad. También hay demasiado, no solo acá en el país, sino que hasta en Estados Unidos. A veces las encuestas no están dando los datos que son, sobre todo en elecciones, ¿verdad? Medios hay fake news y tanto que incide y a veces no se cumplen, pero para estudios que ustedes van a hacer van a ocupar estas herramientas, ¿verdad? En investigación, creo que llevan al final, ¿verdad? Unas clases ahí. Tienen que hacer encuestas y esto se ocupa, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que se refiere al intervalos de confianza, ¿verdad? Y cálculo del tamaño de la muestra con proporciones de población, ¿verdad? Bien, ahora pasamos al siguiente subtema, que es estimación de una media poblacional conocida. Esto se parece al anterior, solo que aquí usamos media y desviación estándar. Y vamos a calcular intervalos de confianza, ¿verdad? Alrededor de una media, es decir, que alrededor de la media a la media se le suma un margen de error, pero con otra fórmula diferente, porque ya no es proporción de población, proporción muestral, sino que ya se utilizan media poblacional, ¿verdad? O media muestral. Bien, eh, voy a hacer captura acá.
me permiten. Tengo que hacer captura de pantalla. Todos tienen el nombre ahí, ¿verdad? El que usan, ¿verdad? Sí, listo. En la... va- No puedo hacer la captura ahorita. Ya continuamos, ¿no? Ahí sí. Estimación de una media poblacional con desviación estándar de la población conocida. Requisitos. La muestra es aleatoria simple. Todas las muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. El valor de la desviación estándar poblacional S es conocido. Y S es que, no sé, te recuerdan la notación, puede ser S cuando es de la desviación estándar de la muestra o esta letra, ¿verdad? Sigma cuando es de la población, pero en los ejercicios tienen que darle el valor de la desviación estándar que se va a usar, ¿verdad? Número 3. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen. La población está normalmente distribuida o la muestra o el tamaño de la muestral, la muestra n es mayor que 30. Entonces, el margen de error para la media de una población con base desviación estándar conocida está dada por esta fórmula. Entonces siempre es margen de error, pero ya no, como no es proporción de población, sino que es valor crítico por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O sea, el margen de error para media poblacional es más fácil de calcular, ¿verdad? Intervalo de confianza. Utilizando el margen de error, ahora podemos identificar el intervalo de confianza para la media poblacional mu, ¿verdad? Con que esta es la notación de la media de la población, de toda una población. La media muestral es una X con una rayita arriba, ¿verdad? Con alfa conocida, dice, con sigma, es sigma desviación estándar conocida, digamos. Entonces, el intervalo de confianza para media de una población sería la media muestral menos el margen de error menos la media poblacional menor, menor que la media muestral más el margen de error, donde E es el valor crítico por la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada de la muestra. O bien el formato, la media